En esta oportunidad estamos con Mariano Suárez, director de fotografía de Cuando acecha la maldad y muchas otras películas. Mariano, ¿por qué pensás que te convocaron para este proyecto? Bueno, primero porque anteriormente, antes de hacer Cuando se echa la maldad, había hecho una película con el mismo director que se llama Demian Rugna, que se llamó Aterrados. Ahí creamos un vínculo con el director y bueno, en esta película, bueno, Demi quiso volver al mismo fotógrafo de esa película, así que eso como primera medida. Después no creo que haya otra medida, me parece que fue eso. Eh, pero sí sé que repetimos varias áreas, tanto dirección de arte, dirección de sonido, la misma producción de esa misma película Aterrados. ¿Y qué pensás que le aportaste a este proyecto en particular? Siento que vengo trabajando en películas de género desde hace ya bastante tiempo. Es más, creo que estoy un poco posicionado dentro de ese tipo de películas desde hace ya como 15 años, entonces cada película nueva de género no solo trato de aprender de la película, sino de aportar lo que voy aprendiendo a lo largo de cada película que voy haciendo. Así que me parece que en Cuando acecha la maldad hay una maduración no solo del vínculo con el director y directora de arte, con todas las cabezas de área, sino que también mía, en cómo yo encaré el proyecto, en cómo lo hicimos. Realmente creo que algunas pretensiones tuvieron que ver más con lo personal que con lo profesional. Así que bueno, fue un proceso largo, tendido, pero me parece que ese fue el aporte, ¿no? Algo más personal que fue llevado a lo profesional, que fue dado por diferentes películas que fuimos haciendo a lo largo del tiempo. Digo que fuimos haciendo porque también es un grupo de gente que, o sea, mi equipo también, que venimos haciendo más, o sea, ya películas que ya venimos trabajando hace tiempo juntos. ¿Y cómo está conformado ese equipo? Bueno, en Cuando se echa la maldad, en Luz, en el equipo de Luz tuve a El Chango Díaz, que es un gaffer que venimos trabajando desde hace ya bastante tiempo, desde Kryptonita, que fue una peli que hicimos en el 2014. Él, bueno, arma su equipo, no, realmente los diferentes jefes eléctricos con los que acompaña eh, en diferentes películas, eso lo arma él. Pero bueno, el Chango me viene acompañando y en Grip, en este caso tenía muchas ganas de volver a trabajar con el Chule Muñoz, con Juan Muñoz. Él pudo arrancar la película, hacer la previa, estuvo la mitad de la película y después se tuvo que ir hacer la Sociedad de la Nieve y me dejó a Aníbal Cataño, que también el Pitu es un genio. Él estaba asistiéndolo y después tomó, vamos a decir, el rumbo de la película. Con él encaré la mitad de la película hacia adelante. Y en el equipo de cámara me acompañó Martín Benavén. Con Martín, después de la pandemia, lo conocí después de la pandemia y bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar juntos. Así que ellos fueron los tres bastiones que me estuvieron acompañando en esta película. Viendo que hiciste muchas películas de género, de terror, ¿qué sentís de diferente que tiene este proyecto con respecto en general a las películas de terror? ¿Sabés qué? Me parece que donde le pega cuando acecha es que yo no la consideraría como una película de terror. Es más, creo que nunca la concebimos nosotros como una película de terror. Creo que hasta no tiene, eh, no sé mucho de estructuras, pero los puntos clásicos de una película de terror en sí. Pero lo que sí tiene, me parece, es que te golpea duro. Es una película que va en profundidad a eso, ¿no? Que busca exaltar al espectador con las situaciones que le va pasando al personaje, ¿no? Al personaje principal. Entonces yo creo que ahí es donde, de alguna manera,
causa revuelo, vamos a decir. No está el típico gag o salto, ¿viste? De una película de terror tradicional. Lo tiene en algunos momentitos. Demián tiene esas cosas que es increíble, que es que el tipo te lleva para un lado donde te agarra, te agarra, te agarra, te va moldando y de golpe ahí te la da, ¿viste? De diferentes maneras. Y eso es lo que tiene. Es la cabeza de Demián en cómo quiere contar esta historia rural, en este caso, con tintes de un thriller, de cosas duras, pero terror, terror en sí, bueno, puede tener algunos condimentos, pero no la considero que sea una peli tradicional de terror. ¿Cómo te relacionaste con los actores en este proyecto? Mirá, primero el laburo que hace Ezequiel me parece impresionante. Ezequiel Rodríguez, el protagonista de la película, está acompañado también por Demián Salmón. Eh, con ellos nos pasa algo eh, distinto, que es una relación que vamos construyendo película a película, ¿no? Porque yo a Ezequiel lo conozco de otras películas, entonces ya hay como una confianza, hay algo distinto, ¿viste? Con Demián también, ya veníamos de trabajar con películas con Nicanor Loretti, habíamos hecho Punto Rojo, bueno, habíamos hecho Aterrados también antes. Demián tiene Salomón tiene una relación previa también con Demián Rugna. Entonces hay una construcción personal, de amigos, de tener confianza, no solo ¿no? de fotógrafo, actor, persona que está delante de cámara, sino que hay una construcción ya de una confianza. Eh, Así que no sabría cómo decirte, pero hay algo que ya, viste, supera esa línea entre el rec, vamos a decir. Eh, Eso sobre todo con ellos dos. Después, bueno, Virginia la conocí en esta película y bueno, ahora ya volví a filmar con ella hace poquito. Es una gran actriz. No sé, me parece que cuando Acecha creó un vínculo tan fuerte de los que ya veníamos conociéndonos y con los que conocí nuevamente, o sea, con los nuevos actores, que no sé, creó como una familia también. Es algo extraño lo que pasó con cuando Acecha. Eh, pero con todos también los miembros del equipo, ¿viste? Hay una construcción personal muy fuerte en esa peli. Mira, las decisiones que llevaron a que nosotros tomáramos el rumbo de la virtual production fueron distintas. La realidad fue así. Viene todo de un proceso de creación de las escenas más complicadas de la película, sobre todo de una, que es la escena cuando Jimmy ve al personaje de Virginia en la ruta y ve que está con su hijo y después intenta, o, bueno, no intenta, la atropella y da contra un árbol. Esa escena la teníamos pensada con el director de una forma muy complicada para poder realizar en set, de la forma tradicional. No es imposible, pero para el nivel de presupuesto que estábamos manejando era complicado. Filmarla de noche en la ruta, con movimientos, con diferentes griperías que hagan que nosotros podamos tener a su vez también un plano secuencia, queríamos que sea esa escena, un falso plano secuencia. Entonces, evaluando realmente todas esas complejidades de esta escena y nivel presupuestario que teníamos, a mí se me ocurrió de pensar en la locura del uso de las pantallas. No había filmado antes con esa tecnología y sabiendo también que la posibilidad de tener como casa de renta al Cacodelfia en esta película. Ellos tenían el único estudio que hay acá en Argentina de Virtual Production, de empezar a pensar, che, ¿qué pasa si esta escena la hacemos con pantallas? De una idea loca, fue tomando más seria, se fue tomando más seria.
empezamos a considerarlo y bueno, fuimos a ver el estudio, llevamos el auto del director y empezamos a hacer pruebas. Esta peli tuvo un proceso largo de preproducción porque la íbamos a filmar un año antes y por determinados motivos no pudimos, entonces se filmó en marzo del 2022, perdón, 2023. Eh, sí, estamos en el 2024, ¿no? El año pasado fue el 2023, en el 2022 se filmó. Eh, em, Y bueno, vimos que funcionaba, o que por lo menos había que hacer pruebas, pero que iba. Y aparte nos interesaba. Nosotros teníamos como interés en esta película probar cosas nuevas, tener unas pretensiones más altas de lo que había pasado con Aterrados. Y, y bueno, y producción nos dijo que si íbamos a meter esta escena, teníamos que meter más escenas para que cierre de alguna manera la idea de filmar en Virtual Production. Y la película tenía varias escenas adentro de autos diferentes, móviles que usan los personajes, que eran mucho más sencillas porque eran personajes hablando dentro del auto. Y bueno, todo fue encuadrando a filmarse en Virtual Production. Entonces, primero la gente de Cacodelfia nos mostró fondos, distintos fondos para ver y probar. Y, y luego, hago un parate acá. Eh, Hubo una empresa de videojuegos que se prendió en la película para poder desarrollar esos fondos, ¿sale? Que ahora le mando de última el teléfono, un mensaje a Demián, a ver si me dice cuál fue. Cuando Demián estaba desarrollando con Senscape, que es una empresa de videojuego, en una escena en particular hay un perro y ellos estaban tratando de diseñar el perro en 3D. Bueno, así que ahí estuvimos encuadrando para poder hacer también todas las demás escenas que teníamos personajes adentro de auto. Hay una escena muy particular donde van toda la familia dentro de un auto, que está la madre de ellos dos, que ellos dos van manejando, los nenes atrás y cuentan y cantan una canción, en fin. Esa escena está toda filmada en Virtual Production. Esa escena eran 5 minutos de película donde realmente el estudio nos permitió estar muy cómodos para poder hacer, poner la cámara donde quería. eh, bueno, nada, con las pantallas detrás y también delante creando reflejos. Hay ciertas limitaciones que tienen que ver obviamente con lo que se ve, y bueno, después tenemos varias otras escenas que también fueron de los dos personajes que van en la camioneta buscando o yendo hacia el colegio o yéndose de la ciudad, que también las hicimos en el estudio. Eh, Fue un proceso bastante arduo. ¿Y con qué equipos trabajaste? ¿De cámara, lentes, gripería? ¿O hubo otra cosa que hayas usado? Entonces, como consideraba de que los espacios eran muy importantes, las locaciones, cómo influían en la psiquis del personaje, tenía muchas ganas de filmar con un sensor que responda al full frame, ¿no? Porque considero que con este tipo de sensor me permite a mí tener una profundidad o una presencia de ese lugar muy importante. Y tenía en la cabeza básicamente que, o sea, tenía ganas de filmar con dos cámaras en particular. Una era la Arri Mini LF, con la que yo ya había hecho una película anterior que se llamó Punto Rojo, que me ha gustado mucho, cómo daba en las altas luces, el rango dinámico que tiene, era muy interesante. Y como yo en esta película tenía muchas situaciones de luz natural, consideraba que esta cámara me iba a permitir poder desenvolverme con mayor facilidad. En la casa de alquiler, que fue Cacodelfia, me propusieron la Sony Venice, que también fue una cámara con la que yo ya había trabajado previamente en otra película que se llama Mete Miedo,
que me permitía también trabajar con un doble sensor, un sensor muy sensible, que respondía muy bien también en las altas luces. Y bueno, por una cuestión de presupuesto, terminé yendo con la Sony Venice. Eh, mm, Esto de filmar con un sensor full frame a mí me limitó mucho en la lista de lentes que podía de alguna manera elegir para la película. Yo lo que sí tenía claro era que quería que la peli tenga una textura, una personalidad en la imagen. Quería que sea cruda, quería que tenga, o sea, rudeza vamos a decir, en esa textura de la imagen en sí, ¿no? Con respecto a la nitidez, que sea cálido. Bueno, básicamente todo eso que yo quería no lo pude tener. Pude tener unos lentes que se pudieron cerrar por cuestiones de presupuesto, que fueron los Snyder Xenon, que después de hacer algunas pruebas, le encontré la vuelta para poder sacarle, vamos a decir, la imagen que yo quería de esos lentes, con el uso de filtros. Trabajé con Black Promise, trabajé con el Hollywood Blackmagic, trabajé con Glimmer, trabajé con White Promise en diferentes escenas. Pero bueno, era poder tener estas texturas que yo quería en las altas luces, cierta crudeza en la imagen, que por ahí quizás la óptica en sí limpia no me lo permitía. Pero sí tenía esos lentes, la calidez que yo quería. eh, y lo interesante de esos lentes era que tenían todos el mismo peso, entonces permitía el cambio muy ágil para hacer cámara en mano o algún estabilizador. eh, bueno, eso me comentaba el foquista, ¿no? Eso con respecto a cámaras. Con respecto a griperías, bueno, no, la verdad es que fue muy tradicional con respecto a la gripería. Pudimos tener un sistema de estabilizador para seguimientos en autos, que era una especie de araña, el Spider, que me pareció muy interesante. Y después pudimos contratar una empresa de dron que teníamos una cámara y el seguimiento de la cámara la hacía un operador y la operación del dron otra. Me pareció muy interesante esa combinación de dos personas para hacer ese, vamos a decir, esa operación. Porque nosotros combinamos todo lo que es el estudio, o sea, todos los interiores de los autos, la combinamos para darle oxígeno a las escenas con esos mismos autos en locaciones reales andando en dron. Eso sería con... Pero después griperías... Bueno, tuve el Panther. Ahora no me acuerdo por ahí alguna foto me de Chávez, pero no sé si fue el Panther o fue el Fisher. Creo que fue Panther. Eh, Realmente, bueno, eso a mí me permitió poder tener todo el tiempo los movimientos o los acercamientos que queríamos lograr con la cámara. Así que, nada, eso, no mucho más. ¿En qué no te sentiste cómodo? Eh, Quizás la peli tiene actores pequeños, tiene niños, tiene animales, y eso condicionó mucho la manera y la forma en la cual tuvimos que grabar. Entonces, nos creaba esta situación, vamos a decir, una forma de grabar bastante mareante, o sea, teníamos que arrancar con los chicos de todas las escenas, listo, liberarlos y después terminar de contar esas escenas. Entonces por ahí ibas y volvías con las puestas. Eh, Filmar animales no es fácil. Entonces tenemos que crear situaciones lumínicas de posibilidades de lo que podía pasar con ese animal. Quizás esa
no la organización, sino en cómo poder tener un control un poco más eh, tranquilo de esas situaciones, quizás me hubieran gustado a mí poder desarrollar un poco mejor, quizás el clima lumínico de alguna escena en particular. Por ejemplo, el clímax de la película es un colegio donde yo veía que, bueno, todas estas situaciones que de otras escenas teníamos, ¿no? De empezar con los chicos que se iban, que este y que lo otro, por el poco tiempo que tenían para grabar, tuve la idea de, bueno, ok, carpear todo el colegio para que podamos filmar de día y no tener ese problema. Lo cual, perfecto, estuvo bien, pero nos complicó también el tiempo de filmación de esos niños. Entonces, no solo antes teníamos el problema del poco tiempo que filmaban, sino que también que no podían filmar de noche. Entonces, en MIS hizo básicamente prever básicamente todo lo que podían haber, o sea, toda la problemática de poder tener un niño en set y no pensar en las cuestiones lumínicas, ¿viste? De esa situación. Eh, entonces poder crear, no sé, un clima que nos podamos ir rápido a plano y contraplano, de buscar planos por otro lado. Entonces había por ahí quizás una luz más, quizás un poco más plana y que a mí me permita en postproducción por ahí bajarla después para que, bueno, nada, podamos hacer todos los planos un poco rápido, no un poco, sino más ágiles para después, bueno, ok, frenar el carro y decir, cuando se van los niños, bueno, contemos la escena. Bien, ¿se entiende? Eso fue lo que por ahí quizás eh, me hubiera gustado preverla de otra manera, quizás. No, no es que no me gustó, porque realmente tuve un aprendizaje muy interesante de esa situación. También hay una escena de un perro en la película que hizo que yo tenga que hacer en ese interior de la casa una iluminación plena durante 4 días y que no se modifique, porque nosotros tirábamos 3 planos con ese perro nada más por día y todos los días tenía que ser igual. Entonces también eso lo tomamos tipo un set, aunque quizás no parezca después. Toda la situación de ese interior casa que está en la película, que son un montón de escenas, eh, estuvieron influenciadas por una escena que fue la del perro, que todo tuvo que tener coherencia con esa escena en particular. ¿Y con las cabras cómo te fue? Bueno, em, la escena, vamos a titularla la de las cabras, es una escena que tiene esa complejidad, ¿no? Tenemos, Demi quería que haya muchas cabras eh, y quería que una cabra actúe. Entonces, nosotros estábamos filmando la película, tiene un diseño de producción dentro del Tercer Anillo, o sea, siempre hacíamos base en Capital Federal y nos íbamos moviendo a diferentes lugares que teníamos que ambientar tipo rurales. Y en este caso tenemos una locación que es en una universidad en Lomas de Zamora, donde ahí grabamos el colegio, grabamos algunas rutas y también yendo al scouting técnico nos dimos cuenta de que había un lugar donde había cabras. Si era posible grabar con esas cabras, si se podía de alguna manera tener cierta, vamos a decir, no dominio, pero que lo que queríamos se puede hacer ahí. Y nos dimos cuenta de que no. Tuvimos que ir a un lugar específico de criadero de cabras a hacer esa escena. Fue un día en particular de rodaje que nos fuimos a grabar esa escena en particular, desde muy temprano hasta la entrada a la nochecita. Donde había una persona que podía hacer que con las cabras podamos, no sé, que una cabra en particular se quede parada, que pueda hacer ciertas cosas que nosotros necesitábamos, ¿no? Nosotros teníamos básicamente casi toda la película dibujada. Queríamos, o sea, teníamos con Demi. Demi es un tipo que trabaja mucho sobre la puesta de cámara. Entonces, desde la previa teníamos todas las escenas complicadas ya dibujadas
y las no tan complicadas esbozadas, ¿no? Hasta algunas escenas también con un animatic, si funcionaban o no. Y entonces la escena de las cabras la teníamos toda dibujada, sabíamos qué era lo que queríamos, cuáles eran los movimientos que necesitábamos, cuáles eran los planos en el cual íbamos a mentir el muñeco del personaje que íbamos a echar, porque tiene esta escena tiene dos personas que se echan, que la maldad los atrae. Entonces, bueno, yo tenía el condicionante de que era una escena que hemos grabado durante todo el día y que esa luz se iba a modificar durante todo el día. Esto es una escena que es un exterior día. Bueno, yo me dejé llevar un poco por la situación lumínica de ese lugar, o sea, si iba a estar soleado, la escena iba a ser soleada, si iba a estar nublado, teníamos que mantener la situación, vamos a decir, nublada, pero no que cambie durante el día, ¿no? Que era lo más probable que pase. Y la verdad que tuve bastante suerte porque si bien arrancó nublada el día, salió el sol en un par de momentos en donde tuvimos que contener un poco la luz, pero después se mantuvo. Según los planos, elegimos los planos abiertos para arrancar la escena y después fuimos acotándonos. Entonces, cuando ya estaba el sol, fue más fácil tamizar. Con respecto a los efectos que tiene la escena, eh, como te dije que ya teníamos toda la escena dibujada, esos dibujitos, la persona que hizo los efectos, que fue Marcos Berta, es una persona con la que ya venimos trabajando en varias películas de género. Él ya sabía qué necesitaba, ¿no? O sea, si era un muñeco de este tamaño o de todo el cuerpo. Ella había trabajado también con Demián en Aterrados. Entonces tenía un molde de la actriz y de Luis, lo cual nosotros hicimos plate, que son planos fijos de los personajes justo en el momento donde va a estar el susto, o sea, o a Luis que le viene el hachazo de atrás, o a la actriz que viene de adelante. Planos fijos son, si bien toda la escena es con cámara en mano, esos planos son fijos donde no movimos la cámara y cambiamos al personaje, cambiamos al humano por estos, vamos a decir, muñecos, que eran hiperrealistas. Los muñecos estaban muy bien y después por FX a estos muñecos con la cara de Luis real vamos a decir, se hizo un morphing entre muñeco y personaje. Eh, Y después había un plano abierto de perfil donde teníamos que ver que ella caía y se terminaba de matar, donde tenía que estar la presencia de la cabra. Y eso también es una composición de varios planos fijos, donde vemos la cabra, vemos a Luis ya muerto y a la actriz cuando se termina de achar su cara. Eh, Así que bueno, realmente nos ayudó mucho tener toda la escena dibujada. ¿Y No sé si... qué se les complicó con la cabra? Muchas cosas. Eh, la cabra lo que necesitábamos es que reciba el disparo, entonces necesitábamos que se tumbe esa cabra, no se tumbaba. Necesitábamos que las cabras corran para un costado y que quede solamente una cabra, que era la seleccionada, parada. Eso nunca pasaba. Entonces, vamos a decir, con el domador, con el criador, con la persona que, no sé, que era el dueño de ese campo, no pasaba, no pasaba. Entonces tuvimos que reformular algunas cuestiones que tenían que ver con los ideales nuestros de lo que tenía que pasar y lo que terminó pasando, ¿no? Que era robar plano de las cabras corriendo, para que parezca que estaban, cuando él tira un disparo, que se corran las cabras y que aparezca la cabra protagonista y mala. Después teníamos que coincidir la cabeza de Luis de espalda con vamos a decir, los cuernos de esta cabra por detrás, entonces siempre se movía. Eh, bueno, llevó un montón de tiempo.
o sea, se logró todo lo que quería o lo que cerca de lo que queríamos, pero bueno, llevó mucho tiempo de estrés de asistente de dirección y de poder lograr de que las cabras actúen. Eso fue lo complicado. Obviamente, la cabra que se tumbó, vino un veterinario en el cual le dio una inyección para dormir. Esa cabra nunca se durmió, nunca. Y nosotros dejábamos la cámara ahí puesta para que, bueno, en algún momento donde cuando se duerma, poder grabar en el instante que cae, que se acuesta. En un momento creo que se tumbó un poquitito y aprovechamos ese momento pues listo, la tenemos, pero ni se durmió. Así que bueno, nada, las complejidades de grabar con animales. ¿Qué película te gustaría hacer o que te convoquen? A ver, tengo muchas ganas de hacer algún policial, me gusta el género policial, he hecho en algún momento algún policial. La verdad es que tengo la posibilidad de ser muy afortunado con los proyectos que me llaman para poder hacer. Entonces, como que, bueno, salté de comedias a terror, suspenso. El año pasado hice una un poco más contemplativa, pero que tiene que ver con el género y realmente me interesó mucho y sentí que le pude dar a ese género en particular. Una peli de Marlene Greenberg que va a salir ahora dentro de poquito, que fue muy interesante. Pero no considero de que esté esperando algo o me encantaría, no sé, algo que me ponga a prueba con respecto a, a esto, ¿no? De este proceso evolutivo de poder desenvolverme en esta profesión, pero no estoy, no sé, si te digo una comedia sería injusto con lo otro. Entonces como que tendría que pensar bien. A qué le tenés miedo a tus próximos proyectos? Mm, No sé si es miedo. Eh, Quizás que no pueda cumplir con la expectativa. Eh, Quizás que no pueda sentirme afín con el proyecto. Esas cosas son lo que por ahí a uno más lo tocan, ¿viste? Como de, me hubiera gustado tener un poco, una relación un poco más fuerte con el proyecto en sí, con la película. Eh, eso por lo menos es el mayor miedo quizás que tengo, que quizás si hubiera tenido otra exploración o otro, ¿no? Otro choque, vamos a decir, con el proyecto, lo hubiera encarado de otra manera. Eso. Eh, Eso es lo que más, quizás es lo que más te pone en situación más de movimiento. ¿Qué diferencia hay con el Mariano Suárez de hace 10 años? Diferencias me puedo encontrar con el Mariano Suárez de hace un tiempo y yo siento que no sé si es perfeccionamiento o cambio con respecto a, porque no es un cambio a la concepción o a lo que a uno le gusta, sino que son métodos distintos en el cual uno llega a eso. Eso vamos a decir, primero. Después, yo me considero que soy bastante crudo con respecto a toda vamos a decir, mi enseñanza. Yo tuve mucha suerte con respecto a cómo fueron mis primeros trabajos como fotógrafo y realmente cómo se me dio toda mi vida, vamos a decir, laboral, profesional.
y que de alguna manera tuve que empezar película a película a tratar de profesionalizar un poco toda esa enseñanza que tenía de la vida, vamos a decir, porque vengo de hágalo usted mismo, vamos a, o sea, de hacer videoclips con lo que había, con lo que hay, con películas de muy bajo costo, entonces de a poco siempre mirar hacia un punto y tratar de ver a ver cómo lo hicieron. No tuve una carrera dentro del rol muy marcada. Eh, entonces, quizás la profesionalidad, o sea, la profesión me dio la posibilidad de poder crecer. Entonces creo que ahí es donde veo la mayor, vamos a decir, diferencia con ese que fui, este que soy, que sigo siendo ese que fui. Eh, no sé si re- si te pude responder, Ale, la pregunta, pero siento que es eso, un poco, ¿no? O sea, tratar de a ver cómo uno elige sus caminos en un nuevo proyecto, uno se para de otra manera, empieza, o también a mí me pasa que por ahí algunas veces hay ciertos, no miedos, pero concepciones que quizás son distintas ahora, ¿viste? Como que a, a hace 10 años. Eh, siento eso, ¿no? Como que uno, bueno, tiene por ahí una mochila un poco armada, más allá de que soy chico, y que va de alguna manera encarando los proyectos de diferentes maneras. ¿Qué pensás de la inteligencia artificial en general y del rol que puede cumplir en la dirección de fotografía? Mira, la verdad que no estoy muy introducido con respecto a la inteligencia artificial o lo que nos puede brindar o sacar, que creo que es más brindar. No te podría decir, sí es algo que por ahí quizás en un futuro, como ahora estoy más fuerte metido en el virtual production y estudiando un poco sobre eso, después de la experiencia cuando se echa la maldad, es como que me quise meter más fuerte con respecto a todo lo que tiene que ver con el Unreal. Quizás el día de mañana me toque poder, no sé, introducirme un poco en la inteligencia artificial. Tengo conocidos que están muy a full con eso, pero la verdad que ahora decirte en qué nos afecta o qué nos da o qué, no, no sé. Sé que es algo que sí, lo que te estoy diciendo hoy ya mañana es pasado. Entonces no sé bien cómo nos va a afectar eso, sinceramente. No, gracias Ale, gracias a vos, gracias a DF por darme este espacio.